Este día estamos acá reunidos y reunidas para hacer algunas reflexiones de algo que sucedió y nos pasó en la historia política reciente de nuestro país. El 9 de febrero no es una fecha estrictamente para conmemorar ni celebrar. Es una fecha para que la sociedad entera exprese su rechazo y repudio a las pretensiones del régimen de turno de volver a una dictadura. Hace un año, en este recinto, El Salvador fue víctima de una violenta intervención militar realizada por fuerzas de seguridad pública y del ejército, atendiendo órdenes del presidente de la República, quien a la vez usurpó las funciones del presidente de este primer órgano del Estado al sentarse en la silla del presidente Ponce para presidir y realizar una sesión plenaria absolutamente ilegal e inconstitucional. Aquella nefasta incursión y toma militar de la Asamblea Legislativa constituyó un verdadero golpe de Estado al Parlamento, un golpe de Estado breve, pero fue golpe de Estado, y fallido ante la inmediata y unánime condena nacional e internacional por haber violentado las leyes, la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. La dictadura, a lo largo de la historia, cobró muchas vidas de personas que luchaban por sus derechos y por sus ideas, masacró comunidades, intervino en la universidad, realizó fraudes electorales, asesinó a muchas personas por el simple hecho de pensar diferente. Entre los más emblemáticos está el asesinato de nuestro santo Monseñor Romero, de Enrique Álvarez Córdoba, de los sacerdotes jesuitas y muchos más. El pueblo siempre ha buscado la solución de los problemas por las vías pacíficas. Han sido las fuerzas más retrógradas las que han impuesto salidas violentas, atropellando los derechos fundamentales de las personas. Así se instauró la dictadura militar desde el año 32 con el asesinato de más de 30.000 campesinos e indígenas. La memoria histórica lo reconoce. El informe de la Comisión de la Verdad habla de la locura de la esperanza. Todo eso es lo que un día vivimos. Como dice el Popol Vuh, lo que un día pasó entre nosotros. En la dictadura, las fuerzas del ejército y seguridad pública fueron instrumentalizados por los gobernantes de turno y puestos sobre otros órganos del gobierno y sobre el carácter civil y laico del Estado. Y fue precisamente esa política de terrorismo de Estado lo que empujó al pueblo salvadoreño a una guerra civil hasta conquistar los acuerdos de paz, dando inicio a la democratización del país desde 1992. Y hemos concluido y comprometido el honor de que nunca más, sino que avanzar en la democracia, avanzar en las libertades, perfeccionando la plataforma democrática que abrió paso hacia la construcción de un Estado social de derecho. Y en esa ruta vamos. Todo puede ser más perfeccionable, todo puede ser mejor, pero en un ambiente de libertad y de respeto a los derechos, a la diversidad y el respeto a la naturaleza que marca esta sociedad que es plural. El Salvador transitó por una ruta hacia la construcción, democrática, con una nueva institucionalidad y legalidad también, basada en 37 reformas a la Constitución de la República del año 1983, con un Tribunal Supremo Electoral que no existía, con una nueva Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Procuraduría de Derechos Humanos, una Fuerza Armada con una nueva doctrina al servicio de la nación, obediente, profesional, apolítica y no deliberativa, cuya misión es la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. Por supuesto, esto no es ningún pacto de cúpulas, sino
el consenso a lo que llegó la sociedad salvadoreña. Los acuerdos de paz y la nueva institucionalidad abrieron el camino para la democracia y el ejercicio de derechos y libertades, como nunca antes en nuestra historia reciente de la patria. A partir de ello, el pueblo ha podido ejercer la libertad de expresión, la libertad de organización, de movilización, de tránsito, la libertad de prensa, de acceso a la información, de disentir y de ser minorías reconocidas. A partir de los acuerdos ha funcionado la alternabilidad del poder en todas las instancias de elección popular, incluyendo la última elección presidencial. Hoy, después del golpe de Estado promovido por el presidente de la República, breve y fallido, acudimos a denunciar los atentados y amenazas a la democracia por parte del régimen de turno. Acudimos a defender junto al pueblo, sus organizaciones y las instituciones democráticas las conquistas políticas y sociales que tanto sacrificio le han costado al pueblo salvadoreño y que precisamente para que haya una verdadera reconciliación, no solo reconocer la verdad, resarcir el daño a las víctimas o la justicia, está los mecanismos de no repetición. Acudimos pues a decir con determinación de lucha, dictadura nunca más, un febrero 9. En otros países, como la democracia norteamericana, Estados Unidos, por menos de atentar a la democracia, hay un presidente procesado y muchos más. Ya no digamos si se hubiera dado un golpe como el que se dio acá. El actual gobierno se caracteriza por las políticas de odio, intolerancia, mentiras. Se caracteriza por el abuso de poder, por el irrespeto a las leyes, a la Constitución y a las instituciones. Se caracteriza por la falta de transparencia, por la malversación de los fondos públicos, corrupción generalizada de sus funcionarios a 1 año y medio de gestión gubernamental. Se caracteriza también por la incapacidad y la improvisación en la administración pública. Y lo peor, se caracteriza por el uso de la guerra sucia, el pacto de pandillas, el asesinato y el odio y la violación a los derechos humanos. El actual gobierno también se caracteriza cada vez más una dictadura, cuando él se reconoce que él es el Estado, que él está por encima de los pesos y contrapesos, cuando él dice que el Estado soy yo, hagan esto, digan esto, trata al Estado como una empresa. Así no es el funcionamiento democrático de un país. Al utilizar el terrorismo de Estado contra sus opositores, contra quienes pensamos a veces diferente, contra las instituciones controloras del Estado, contra la prensa crítica, contra las organizaciones de derechos humanos, contra las organizaciones populares y contra todos los que defienden la República y la democracia y contra la población que reclama sus derechos. Las frases del presidente generalizando odio como ahora saben quién tiene el poder, cuando se sentó ahí y tocó el bombo, ahora sabe el pueblo quién tiene el poder. Y también expresiones como si tuviera más poder quemo a los políticos, o si tuviera más poder fusilaría a los magistrados de la sala, o cuando nos dice 1000 veces malditos y que los acuerdos de paz son una farsa, que es un pacto de cúpulas, que la lucha de todo un pueblo de generaciones, décadas y siglos es una farsa. Y cuando el vicepresidente de la República dice la guerra nueva, una nueva guerra con nuevos actores, atrás queda la posguerra, dicen también, ahora es una nueva historia. Son frases que dicen mucho, que además de dividir y generar odio entre los salvadoreños, busca el exterminio político y físico de los adversarios. Están fuera del contexto histórico político de El Salvador, están fuera del curso de la historia. Este régimen está actuando contrario al curso de la historia que llevamos todas y todos los salvadoreños y el mundo. Esta tendencia terrorista se profundiza, muy a pesar de las múltiples denuncias ciudadanas y de las acciones de las instituciones contraloras del Estado, llegando al extremo
ya de manchar la democracia con sangre. El ataque armado y asesinatos de 2 compañeros por miembros de la seguridad del ministro de Salud contra militantes nuestros, entre quienes habían ancianos, mujeres, niños, es la expresión de esta política terrorista de Estado. Y lo que es peor, insinuar por parte del presidente que fue un autoatentado. Es la típica actitud del pasado dictatorial para justificar miles de crímenes contra nuestro pueblo. El actual régimen ha instrumentalizado la policía y la Fuerza Armada. Sus fines políticos han retenido ilegalmente el FODES a los 262 municipios del país, al que por ley, por constitución, es un derecho de todos nuestros habitantes en todo el país. Ha desconocido órdenes judiciales que investigan la masacre del Mozote y bloqueado el acceso a los archivos militares. Ha atacado a la Corte de Cuentas de la República, a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Asamblea Legislativa, al Instituto de Acceso a la Información Pública, al Tribunal de Ética. Le ha restado recursos para que no funcionen, buscando obstruir la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello acompañado de una desmedida campaña de propaganda, mentiras, calumnias en todos los medios de comunicación, derrochando recursos del pueblo. Frente a este escenario dictatorial, la respuesta de la comunidad nacional e internacional ha sido contundente al rechazar y condenar de manera unánime el autoritarismo y llama a la sensatez, al diálogo, a la tolerancia, a la mediación, al respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho y la democracia. La institucionalidad democrática y el espíritu mismo de los acuerdos están a prueba ante las amenazas y atentados a la democracia e independencia de poderes, como aquel bochornoso golpe de Estado fallido el 9 de febrero que hoy recordamos y reflexionamos al respecto. Cabe destacar, como parte de la defensa de la democracia, el papel de este primer órgano del Estado, Asamblea Legislativa, en primera línea al interpelar al ministro Monroy de Defensa el 21 de agosto, 6 meses después de lo previsto, obviamente por la situación de la pandemia que vive nuestro país y el mundo. De esa interpelación salieron recomendaciones y valoraciones, las cuales fueron certificadas de inmediato ante la Fiscalía General de la República. El fiscal tiene esas recomendaciones que fueron producto de esa interpelación. Especialmente quiero referirme también a la creación, a solicitud del Grupo Parlamentario del Frente, la Comisión Especial para investigar todos los hechos acaecidos antes, durante y después del golpe de Estado fallido contra la Asamblea Legislativa aquel 9 de febrero del año 2020, que entre sus conclusiones la comisión estableció que, primero, las acciones realizadas antes, durante el 9 de febrero 2020 constituyen un agravio al sistema democrático y de división de poderes. El presidente de la República usurpó el curul que le corresponde al presidente de la Asamblea y empezó a dirigir una reunión, efectuando actos propios de la apertura y conducción de una sesión plenaria. 2. Existió una participación activa y protagónica del director de la Policía Nacional, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, para la irrupción armada a la Asamblea Legislativa, quien de conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la Policía, quedó destituido del cargo, so pena de incurrir en las responsabilidades civiles, administrativas y penales respectivas. 3. También debe ser destituido de su cargo el ministro de la Defensa Nacional, contraalmirante René Francisco Monroy, tal como lo solicitó el Pleno Legislativo después de su interpelación, por el grado de participación y por no representar con sus acciones la naturaleza y profesionalismo de la institución castrense, previsto en la Constitución y en los acuerdos de paz. 4. Se remitió informe también de todo esto al Fiscal General de la República para que investigue la posible comisión de delitos por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor presidencial,
el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y el director de la Policía Nacional Civil. El Grupo Parlamentario FMLN presentó un punto de aviso el 9 de febrero, en horas de la mañana, ante el Fiscal General de la República, contra el presidente Bukele por acto de sedición y también contra el señor Walter Araujo por el mismo acto. Yo soy suscriptora de esa denuncia ante el fiscal desde hace un año. El lunes 10 de febrero del año 2020, un día después del golpe de Estado breve y fallido, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar de suspensión del acto reclamado y ordenó al presidente y a los ministros de Defensa y Seguridad Pública atenerse a la Constitución de la República. Varios meses después, la Sala de lo Constitucional declaraba en firme lo anterior, es decir, que ya no había medida cautelar, sino una resolución en definitiva. Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario FMLN, hago un llamado al pueblo, a sus organizaciones, a las diferentes iglesias, a los partidos políticos, al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, a la comunidad internacional, a hacer el máximo esfuerzo para frenar la violencia y el odio al que el actual gobierno está llevando al país. Hago un llamado a defender la democracia, las libertades y a seguir con el espíritu transformador trazado en los acuerdos de paz para la construcción de una sociedad más justa y en paz. Este día, los diputados y diputadas que represento, tanto en la actual legislatura como de la próxima a elegir el 28 de febrero, reiteramos nuestro compromiso y voluntad de seguir luchando donde sea y en las condiciones que sean por la democracia, el respeto a los derechos humanos, el libre ejercicio de la participación política y el disfrute de las libertades, por todas y todos los que lucharon, dieron su vida, aunaron el camino y siguen luchando por la vida, por la democracia y por las libertades.